El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa el Padre Víctor discutirá el tema del sufrimiento y la dignidad humana. Segunda parte. Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema del sufrimiento y la dignidad humana. Estamos con Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita. Después de su grave enfermedad, el tenor español José Carreras hizo una, para muchos, desconcertante declaración. A raíz de mi enfermedad, aprendí a valorar el aspecto religioso, una cierta mística, un cierto tipo de reflexión. He madurado más como hombre, como ser humano, debido a este episodio de mi vida, y veo las cosas de forma mucho más profunda. Esto me recuerda el final del libro de Job, ¿no? Así es. Que ante el drama del dolor y el sufrimiento en que se rebela contra Dios, y si yo quiero enfrentarlo porque es injusto, el inocente no debe sufrir y todo. Y el último capítulo el último párrafo del libro de Job dice: yo antes creía que te conocía, ahora sí sé que te conozco. ¿Cómo aprendió el sufrimiento, verdad? Las experiencias de los místicos de todas las épocas representan el culmen de la superación misteriosa del dolor y del sufrimiento. El dolor no es una experiencia superficial, sino una vivencia profunda. Como dice el poeta, un largo viaje que nos conduce al país donde todos los hombres son iguales. El dolor nos consume y nos consuma. Es en el fondo, aunque parezca extraño, un regalo, un don, porque nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo ser humano. O sea que el dolor, el sufrimiento nos lleva a experiencias místicas. Sí, lo acabo de nombrar eso y quisiera, en esto vamos a profundizar un poquito. Sobre todo, quisiera basarme en unas reflexiones muy profundas de una mística judía, Simone Weil, que es impresionante lo que vamos a escuchar de ella, ¿no? En un ensayo titulado El amor de Dios y la desgracia, Simone Weil, ella nació en 1909 y, si no me equivoco, murió en 1943. Profundiza de modo especial en el sentido del sufrimiento. La mística judía se refiere a la desgracia como algo que marca con fuego, como cerraba con el hierro candente a los esclavos. La desgracia no se identifica con el sufrimiento físico, aunque es inseparable de él. La desgracia es algo que incluso supera el sufrimiento espiritual, como la muerte de un ser querido, como una humillación que se somete al ultraje por impotencia o por miedo. Simone Weil relaciona el dolor con el sufrimiento y la desgracia. Un dolor muy largo, muy frecuente, es algo más que un sufrimiento. Sería más bien una desgracia. Para Simone Weil, la fuente del dolor, del sufrimiento, de las desdichas y las desgracias, además de los crímenes humanos, es la necesidad, y hay que subrayar esta palabra, la necesidad de la creación. Un mecanismo frío, impersonal, de causa y efecto del mundo material,
como el ananque griego, que es la necesidad, ¿no? Pero esta necesidad no es fatalista, sino creada por Dios y de Él depende. Bueno, estamos hablando de la concepción de ella, no que estemos de acuerdo con todas sus concepciones, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos deducir de una reflexión filosófica, ¿no? El ser trascendente es el que no le falta nada, ¿no? Y toda criatura no es, tiene, desde luego, metafísicamente, ya tiene enormes carencias, ¿no? Y de ahí viene el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, todo eso, ¿sí? En ese sentido, sí es aceptable lo de Simone Weil, ¿no? La aceptación de esta necesidad se convierte en obediencia. La belleza de los pliegues intermitentes de las olas del mar no son menos hermosas porque algún barco zozobra en ellas. La desdicha siempre está en acecho. Nuestro ser está expuesto continuamente a ella. La desdicha siempre está persiguiéndonos, podríamos decirlo. Nuestro ser está expuesto continuamente. Nuestro cuerpo es frágil. Cualquier fragmento de materia en movimiento lo puede atravesar, desgarrar, aplastar o deteriorar. Un accidente. Bueno, nuestra alma también es vulnerable, sujeta a pasiones a veces incontrolables, a depresiones caprichosas que no podemos explicar. Nuestro yo social, del que depende nuestro bienestar existencial, es víctima de una especie de azar impredecible. Nuestro corazón, el núcleo de la existencia, es blanco de todos los proyectiles que hieren y hacen sangrar. Sin embargo, esta fragilidad, esta debilidad existencial, nos conduce al centro de la cruz. Qué curioso, ¿no? Una judía. Bueno, ella había tenido una relación filosófica y de amistad muy interesante con Jean Guiton, un gran filósofo laico francés, ¿no? Entonces yo creo que va a haber mucho, pues, del sentido del cristianismo en el sufrimiento también. Pero ella murió siendo judía y admitía que estaba muy cerca del cristianismo, ¿no? En su reflexión. Es que, o sea, si estoy entendiendo bien, para Simone Weil, la desdicha es parte de ser la criaturidad, del amor. Sí, de su ser existencial, ¿verdad? Sí. Ser criatura es estar expuesta a la desdicha. El sentido del ser creado, ¿no? Lo llamamos filosóficamente, es un ser contingente, ¿no? ¿Sí? No es muy fatalista esta visión. No, es decir, no somos la causa de nuestro ser, ¿no? ¿Sí? Entonces somos seres contingentes, ¿no? Vamos a ver luego por qué lo distinguimos del fatalismo, ¿no? Estamos expuestos, pues, a la desdicha, ya que solo lo increado no puede ser destruido. ¿Por qué Dios entonces nos ha creado? Para responder esto, debemos pensar a Dios como amor. Por el amor que une a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en la unidad eterna, por encima de la separación del espacio, del tiempo y de la cruz, la creación no es necesaria, pero es un espejo del amor y conlleva a una necesidad de obediencia. Dios es alegría y la creación es desdicha, pero una desdicha resplandeciente de la luz de la alegría. Es una paradoja del ser humano. La desdicha encierra la verdad de nuestra condición humana. Eso es muy cierto. La única fuente de claridad, lo bastante luminosa como para iluminar la desdicha, es, y de nuevo aparece el tema, la cruz. Sin la luz de la cruz, la desdicha sería un infierno. Pero Dios no ha creado el infierno.
sobre la tierra. En este contexto, ¿qué opina Simone Weil de la desgracia? La desgracia para Simone Weil es un desarraigo de la vida, es una muerte atenuada, un estado de violencia que produce en alguna forma la degradación social o la conciencia de esta degradación. Así pues, más que el sufrimiento para Weil, la desgracia es el gran enigma de la vida. La tortura, el destierro, la miseria, la esclavitud. Pensemos que en el mundo moderno ya se acabó la esclavitud. ¿Cuántas esclavitudes hay? ¿No? Incluso autoinfligidas, ¿no? Por los vicios, ¿no? La desgracia, dice Simone Weil, obligó a Cristo a buscar consuelo entre los hombres y a creerse abandonado del Padre, y a Job a gritar contra Dios. Esta desdicha es como un eclipse, como una ausencia de Dios que llena de tinieblas el alma y la sumerge en la noche oscura. La famosa noche oscura de los místicos, ¿verdad? En esta situación frecuentemente se da el desprecio y la repulsión de los demás, y lo que es peor, en ocasiones, el desdichado lucha contra sí mismo. Solo el amor puede impedir este efecto. El desdichado se vuelve cómplice de su desdicha y entra en una inercia que le impide liberarse, y puede llegar a tal grado que si alguien lo saca de su desgracia, el liberado puede volverse con una manifestación extraña contra su benefactor. El alma queda herida. Pues, junto a Simone Weil, ¿podríamos decir que el sufrimiento es una pregunta que no tiene respuesta? Sí, yo creo que sí. Hay una pregunta que el desdichado se hace sobre el sentido de su condición, pero no encuentra respuesta. Aunque se le explican las posibles causas de su condición desdichada, el por qué no es la causa, sino la finalidad. ¿Por qué? ¿Con qué fin? El porqué del sufrimiento no tiene respuesta. Así como la desdicha, la belleza también provoca la misma pregunta. ¿Por qué es esto bello? Pero siempre esta pregunta se agota pronto. La otra, la de la desdicha, golpea de modo incesante e inútil al ser humano. Solo el que es capaz de escucha percibe la respuesta, el silencio. Pero quien no solo es capaz de escuchar, sino también de amar, capta ese silencio como palabra de Dios. Dice Simone Weil, fíjate qué paradoja, ¿no? La palabra de Dios es silencio. ¿Sí? En contraste con la expresión bíblica de que Cristo es la palabra, Simone Weil describe a Cristo como el silencio de Dios, o mejor diríamos nosotros, ambas cosas. No hay árbol como la cruz, tampoco hay armonía como el silencio de Dios. Pero ¿cuáles son los efectos de este misterioso silencio que produce esta armonía? Desde el momento en que el silencio de Dios entra en nuestra alma, la atraviesa y se une a ese silencio que está secretamente presente también en nosotros. Tenemos en Dios nuestro tesoro y nuestro corazón. En este ámbito se abren ante nosotros dos experiencias extraordinarias, la belleza y la desdicha. Las dos debemos apreciarlas. No saborear la belleza es un despilfarro espiritual. Un despilfarro. Una enorme ingratitud que merecería el castigo de una vida mediocre. La desdicha no necesariamente es castigo, sino la mano de Dios que aprieta un poco fuerte. Y a veces muy fuerte, ¿no? Pues si permanece fiel en el fondo de sus principios, encontrará
la perla del silencio de Dios. Ahora, Simone Weil, siendo judía, nos habla del sentido de la cruz, ¿no? Sí, cómo no, sí. Yo creo que en esta amistad que tuvo con Jean Guiton, aprendió mucho del cristianismo, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de que el que pende de la cruz es un maldito de Dios, ¿no? Y dice Simone Weil, siendo judía, fíjate qué curioso, ¿no? Fue hecho maldición por nosotros. Su cuerpo y su alma, el inocente se experimentó maldito en su desgracia. Para Simone Weil, Dios, que ha creado todas las formas de amor y seres capaces de amar en todas las distancias posibles, accedió él mismo hasta la distancia máxima, hasta la distancia infinita entre Dios y Dios. Algo inaudito. Desgarramiento supremo, dolor al que nadie se acerca, maravilla del amor en la crucifixión. No existe nada más alejado de Dios que lo que lo ha hecho maldición. Precisamente por el amor supremo se da este desgarramiento supremo, la unión suprema, increíble paradoja. Los que sufren la persecución por la fe son desdichados. Lo son, en cambio, si el sufrimiento o el miedo los hace olvidar el motivo de su persecución. Cristo no murió como mártir, sino como criminal. Su muerte rozó lo ridículo, ya que toda desdicha es ridícula. Hay una especie de mecanismo ciego que arroja a los inocentes al lado de la cruz, ya que los crímenes humanos son los que producen la mayoría de las desgracias. Estos criminales no saben lo que hacen. Estamos viviendo en este mundo muchos aspectos de esto, ¿eh? No saben lo que hacen. Dios es amor y amistad perfecta. En esta relación de amor hay algo más que proximidad. Hay una identidad en la que toda pluralidad desaparece. Es su amor a la creación, su amor al hombre. Pero la creación, la encarnación y la pasión se da también en una infinita distancia. De este modo, el abandono que sufre Cristo, sin dejar de amar perfectamente al Padre, son dos modalidades del único amor que es Dios mismo. En el amor se dan dos situaciones. Por un lado, amarse de tal modo hasta compenetrarse y formar un solo ser. Por otro, amarse tanto que aun estando en las antípodas, su unión no sufra menoscabo. Para los que se aman, la separación, aunque dolorosa, es un bien, pues es amor. En este sentido, la congoja de Cristo abandonado es un bien, y asimismo, para nosotros, es un bien particular de Él. Por eso la cruz es una gran esperanza. Y te cito una frase muy hermosa de Simone Weil. Ningún bosque tiene un árbol semejante, con esa flor, ese follaje y esa semilla. Así pues, la Trinidad y la cruz son los dos focos de la elipse del cristianismo. Acuérdate que la elipse tiene pues dos centros, ¿no? Sí. La Trinidad es la perfecta alegría, la cruz la perfecta desdicha. Conocer las dos en su misteriosa unidad es de gran importancia, pero en este mundo la condición humana está bastante lejos de la Trinidad y en cambio más cerca del árbol de la cruz. La cruz es nuestra patria. No solo nos queda elegir entre las dos cruces que estaban al lado de la de Cristo. En una se busca el consuelo en el desprecio y el odio a los compañeros de desdicha. En la otra aceptamos nuestra parte de culpa en las complicidades, cobardías, inercias, indiferencias, ignorancias culpables, en los males de la humanidad. Así que, más que compadecernos de nosotros mismos, deberíamos buscar la comprensión de la cruz que está en el centro.
A ver si estoy entendiendo. O sea, hay aspectos pedagógicos entonces en el sufrimiento. Sí, desde luego. Entonces, aquí al cerrar este capítulo breve sobre Simone Weil, que nos deja pues admirados por su profundidad de pensamiento y su pensamiento tan paradójico, pero al mismo tiempo tan profundo, pues según tu pregunta me enfocas al aspecto pedagógico del sufrimiento, ¿no? Ya no tanto el místico, desde luego que tiene un aspecto pedagógico lo místico, ¿no? Pero ya teniendo una actitud de aprendizaje ante el dolor. Es básica ante el dolor una actitud de aprendizaje, un dejarse educar, fíjate, conducir a regiones remotas, ignotas, donde reina la oscuridad y el misterio. Fíjate, a veces cuando yo hablo algo del misterio del hombre, del misterio del ser humano, ¿no? La gente me dice, nah, pues ¿qué es eso? Estamos viviendo en el misterio. ¿Eh? ¿Qué es la libertad? Un misterio. El amor es un misterio. El sufrimiento es un misterio. Cuando hablamos de asumir positivamente el dolor, aludimos a la importancia de una actitud que lo afronte. Una actitud positiva implica que una presencia pueda lograrse y nos pueda dar un saldo favorable. Pero hay que tener el valor de aceptarla. Todo está perdido si de entrada se considera el dolor como algo desagradable y no se enfrenta como algo que puede transformar la vida, humanizarla, abriéndola a nuevos horizontes insospechados, a nuevas cumbres, y apartándonos de concepciones de la vida convencionales y vacías. En una palabra, como algo que nos impulsa a trascendernos. Un gran autor, Plessner, describe con precisión el dramatismo del dolor. Sentir dolor es vernos rechazados en nuestro propio cuerpo. El dolor se abate sobre nosotros, quemando, perforando, cortando, pinchando, pulsando, arrancando o vibrando, trayendo destrucción y confusión como un poder que sugiere algo más profundo. Encontrar a un ser humano en una situación de extremo sufrimiento puede producir sentimientos encontrados: aversión, repugnancia, miedo, o bien conmiseración, compasión y hasta vértigo. Del dolor se puede decir con mayor razón que del pasado, que incluso nos pasa y nos traspasa. Lejos de ser como una estela en el mar, deja imborrables cicatrices en la carne y en el espíritu. Estamos hablando de una pedagogía del dolor, ¿no? O sea, ¿puede usted señalar experiencias concretas de esta pedagogía del dolor? Sí, porque, bueno, lo que puede parecer esto como teoría, pero vamos a ver cómo se da esto en seres muy concretos y que son una muestra muy importante de la pedagogía del sufrimiento y del dolor, ¿no? El gran músico Juan Sebastián Bach señalaba con acierto que no existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un regalo, un don. De los grandes misterios del ser humano rectamente asumidos, pueden brotar profundas reflexiones, profundas enseñanzas. Novalis hablaba de la cátedra de la muerte. Ya hemos visto este aspecto misterioso de la vida que tiene profundas enseñanzas, ¿no? Nosotros podemos con justicia considerar el sufrimiento como un gran maestro de la vida. El periodista español contemporáneo Manuel Lozano Garrido, que continuó escribiendo libros, cuentos y ensayos hasta el fin de su vida,
superando la ceguera juvenil y la parálisis de sus miembros. James Post, tetrapléjico, desde los 14 años, se graduó de médico en Nueva York. Son superaciones del sufrimiento. Temple Grandin, que sufriendo un severo autismo, es brillante profesora de astrología en la Universidad de Colorado. Y tenemos la admirable recuperación del actor Christopher Reeve. Ante todo el dolor y el sufrimiento, cultivan la esperanza. Hay que cultivar la esperanza. ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y la esperanza? Muy interesante pregunta, sí. La esperanza es algo vital en el ser humano, ¿no? Ya antes te había comunicado algo de aquel famoso libro en 3 tomos de Ernesto Bloch, ¿no? El principio de esperanza, que se da desde el niño hasta un día antes de la muerte, ¿no? Principio de esperanza. Es algo vital que brilla especialmente en los riesgos de la vida y cuando estamos cerrados a otras dimensiones de la existencia por estar empantanados en lo ordinario y en lo natural y en lo cotidiano. Ante lo adverso, ante las tragedias, las calamidades, el hombre puede encontrar asombrosos recursos que lo hacen superarse a sí mismo. Recordemos la frase aquella de Saint-Exupéry, ¿no? El hombre se supera cuando se mide con el obstáculo. Entonces surge el amor hacia lo trascendente que da ánimo y valor para seguir adelante y superar las dificultades. La esperanza tiene muchos nombres. Medicina, esperanza. La cura, el cuidado en general, la gente que te alienta, que te invita a la superación, que te comprende en tu dolor, es la cura. Los cuidados psicológicos, paliativos, vivir nuevos valores. Otro nombre de la esperanza es Dios. Otro nombre de la esperanza es la liberación. Y otro nombre de la esperanza es morir. La esperanza, como lo demuestra Ernest Bloch, acompaña a la vida desde el nacimiento y está especialmente presente, y lo digo un autor así de ateo y marxista, pues es notable, ¿no? Está especialmente presente en el sufrimiento y en la muerte. Ella alimenta la lucha, el coraje, la paciencia, la confianza, la constancia, el soportar lo adverso, el aguantar lo duro de la vida. La carencia de esperanza está, según Dante, en las puertas del infierno. El famoso, lasciate ogni speranza voi che entrate, ¿no? Ahí se pierde la esperanza. Así es. ¿Podría estar también en las puertas del sufrimiento? No. Ahí sí hay esperanza. La esperanza hay que alimentarla. Podríamos decir que necesita oxígeno la esperanza, ¿no? Pero para fomentarla hay que partir de la situación real del enfermo, de sus sentimientos actuales. La esperanza no puede alimentarse con la mentira. Recordemos la famosa obra de Ivan Illich, ¿no? Los que le están diciendo la mentira al enfermo los acaban por despreciar, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Estás mejor, estás muy bien, te ves. Puras mentiras, ¿no? Eso no crea esperanza. No puede fomentarse pues la esperanza con la mentira, con la ilusión superficial, con el sueño ilusorio o con un deseo inconsistente. La esperanza se simboliza por una ancla. Es algo que proporciona apoyo, firmeza y sostén, aunque esté debajo del agua. Estar disponible a la mano para compartir los miedos, los temores, los sentimientos de culpa, las preocupaciones del enfermo, eso es ofrecer apoyo. Eso es infundir esperanza. En pocas palabras, hacer todo lo posible para inspirar confianza.
El que pide ayuda tiene algo de esperanza. Si no, no pediría ayuda. Vislumbra un pequeño rayo de luz. Se dice, mientras hay vida hay esperanza. Yo creo que este es un dicho de todas las lenguas, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza. Y también es cierto lo contrario. Si hay esperanza, hay vida. Un enfermo confesaba que había descubierto que la esperanza es como la sangre. No se ve, pero tiene que estar. La sangre es la vida. Así es la esperanza. No se ve, pero tiene que estar. Es algo que circula por dentro, que te hace sentir vivo. Si no tienes esto, estás muerto, estás acabado. No tienes nada que hacer ni que decir. ¿Qué le parece si detenemos hoy este tema, el sufrimiento y la dignidad humana, y continuamos en el siguiente podcast platicando de humanizar el dolor? Sí, sí. Sí, desde luego, ahorita una pausa nos viene muy bien para reflexionar sobre todos esos aspectos del misticismo, de la pedagogía del dolor, aspectos que vislumbran algo del misterio, pero que nos ayudan a comprenderlo, aunque sea de manera limitada, ¿no? Pero importante para la vida. Así es. Continuamos. Gracias.